Buenos días a todos los seguidores de Omega Capacitaciones. El día de hoy vamos a hacer un video bastante interesante donde tocaremos algunos aspectos de los collares cervicales. Quiero partir por los inicios de estos dispositivos. Cazut, desde la década de los 70, es conocido a nivel mundial como el pionero en los métodos de protección e inmovilización de la columna cervical durante la estricación de los pacientes que tenían lesiones por traumatismos agudos. Bien, posteriormente tenemos algunas indicaciones claras como la Academia Americana de Ortopedistas, que en 1971 veía considerando este procedimiento como un estándar en el manejo de pacientes de trauma cervical, y hablamos de la colocación de estos dispositivos. Y ya para 1974 identificamos a Glenn Are como tal, quien introdujo el collar cervical rígido, el cual se conoce como la innovación para el momento en todo lo que tiene que ver con el tema de inmovilización cervical. Y mencionamos a Glenn Are desde 1974 porque es reconocido con la patente norteamericana del collar cervical. Bien, aquí les dejo una imagen del primer diseño que se patentó de este tipo de dispositivos. Desde este punto podemos partir para centrarnos en la actualidad con diferentes dispositivos. Entre los más conocidos tenemos a la famosa empresa Laerdal, con más de 20 años de fabricar collares cervicales, bien, con su exitoso modelo llamado Stigni, o lo que se conoce o traduce como cuello rígido, ¿no? Ese es uno de los dispositivos más conocidos y uno de los que hablaremos y haremos comparaciones el día de hoy. ¿Ok? También tenemos una de las empresas que fabrica este tipo de dispositivos en el mercado, y es la empresa Ambu. ¿Ok? La empresa Ambu, con su collar cervical conocido en el mercado como Perfect Ace, bien, justamente en su traducción podríamos decir que es perfeccionamiento de el collar ajustable de estricación. Eso es lo que traduce el famoso esquema ACE en este tipo de dispositivos de la empresa Ambu, que también, al igual que el Stigni, lo podremos encontrar en las versiones Select, que son las versiones autoajustables en la talla adulto y la talla pediátrico, que hablaremos más adelante de eso y los podemos describir, al igual que Ambu con su versión mini Perfect Ace, que detallaremos más adelante. Quise traer a este video dos dispositivos más para no solo hablar de dispositivos que estén patentados o comercializados en los Estados Unidos, sino que también tenemos una famosa empresa italiana, que justamente es la famosa empresa Spencer, ya, una empresa italiana que trae un collar cervical que haremos algunas comparaciones con el famoso Stigni de Laerdal, que tiene muchas similitudes como tal, y estos traen un dispositivo que se conoce como NetUp. Bien, NetUp justamente lo que intenta traducir es estabilización cervical neutra, y eso es lo que nos trae la empresa Spencer, una empresa italiana también. Y tocaré por último, dentro de este video, tocaré otro collar cervical que es de una empresa 100% norteamericana, que tiene patentes, tiene marca registrada, y es el famoso collar cervical Patriot, ¿sí? Este collar cervical es de una empresa que se llama Össur, bien, y es bastante interesante porque en el fondo, a pesar que tiene algunas patentes, quise traer estos dos dispositivos por la manera tan diferente que tiene para seleccionar sus tamaños, con lo que vamos a continuar en el video detallando el esquema de medición de los diferentes tipos de collares cervicales. Y bueno,
partamos con nuestro primer collar cervical. Vamos a hablar un poquito de la empresa Laerdal con el famoso Stigny Select, un dispositivo que entra al mercado en dos versiones, la versión Pediatric Select, que es la que tenemos acá, y la versión, llamémoslo adulto, en donde vamos a poder encontrar la capacidad de 4 diferentes tamaños de ajuste, en el cual tenemos la primera opción, que es pacientes, como ellos lo traducen, como sin cuello o no cuello, los pacientes cortos o bajos, ¿sí? O short, ¿sí? Tenemos los regular y tenemos los pacientes tall o pacientes largos como tal. Tenemos 4 diferentes tipos de tamaño y vamos a identificar que esto es muy particular porque a mi gusto personal, cuando uso este tipo de collares cervicales de esta marca en particular, voy a identificar que en muchos casos siento que me quedo corto, ya que no siempre es el tamaño estándar para todos los pacientes. Y quiero hacer en este punto una comparación justamente con el famoso Ambu, el Ambu Perfit, que es el que tenemos en la parte de acá, ¿sí? En donde si lo podemos detallar y habláramos justamente de diferentes tamaños, vamos a encontrar también los famosos 4 tamaños, el primer tamaño o este inferior, que es sin cuello, el short, el regular y el tall, muy parecido a lo que está usando la empresa Laerdal, ¿sí? Solo que con algo muy particular, y es que internamente vamos a encontrar subniveles para un total de 16 posiciones. Quiere decir que acá solamente puedo colocar el collar en 4 posiciones estándar en el paciente adulto, pero acá puedo colocarlo en 16 posiciones, y justamente al voltear el collar vamos a poder identificar esas posiciones. Vemos cada uno de estos niveles internos en donde sí parece unos dientes, parece una escalera en la que el collar se puede ir ajustando a diferentes niveles. Quiere decir que literalmente cada uno de los niveles tiene subniveles internos para lograr 16 posiciones diferentes. Personalmente siento que el collar Ambu Perfit en esto tiene una ventaja en el mercado muy significativa, porque es claro que vamos a identificar muchos tamaños de cuello, especialmente si hablamos de cuellos cortos en el paciente obeso hasta cuellos muy largos, y por eso tenemos la versión talk o versión grande o larga, ¿sí? Cuando hacemos un comparativo con el Laerdal Stigny pediátrico o el Pedi Select, vemos que solamente tenemos 3 opciones de tamaño, a lo que se conoce como mini, medio o pediátrico. Pues justamente solamente voy a tener 3 posibilidades de tamaños, versus cuando siempre lo quiero comparar con el mini Perfit Ace de la empresa Ambu, en donde voy a encontrar 3 tamaños efectivamente, pero muchas funciones más, en el sentido de que el primero lo clasifican para infantes, el tamaño 2 para pediátricos y el tamaño 3 lo clasifican para lo que le llaman pequeños adultos, bien, y es porque también está recomendado para los famosos adolescentes. Pero internamente no solamente son 3 tamaños, vamos a identificar, ¿sí?, estas escaleras, la cual me va a permitir posicionar el collar en 12 tamaños diferentes. Eso es una ventaja muy interesante. Si buscamos un comparativo con el famoso Patriot, el collar americano, vemos que clasifican 3 tamaños en las presentaciones pediátricas, comparando el Stigny Pedic y el Mini Perfit de Ambu. Pues justamente identificamos 3: el infante, ¿sí?, el pediátrico y algo que le llaman petite o justamente algo pequeño o chiquito o chiquita en la traducción
justamente del inglés al español. Entonces tenemos 3 tamaños también en esta opción de la opción pediátrica. En este vamos a encontrar que en la opción adulta que nos ofrece el collar italiano de Spencer, el Nep Up, encontramos algo que se llama como Low, que es opción baja, Short, regular y tall, que es la larga. Entonces vemos que también tenemos 4 alternativas, muy parecido a lo que nos ofrece justamente el Stivni Celeb. Algo de lo que también podemos hablar en estos videos es detallar los sistemas que tienen de bloqueo los collares cervicales, porque podemos identificar que en varias de las versiones el sistema de un botón de bloqueo lateral, ¿sí? Lo vamos a encontrar presente en distintos dispositivos. La Erdal también lo vamos a encontrar detalladamente en el Spencer, o lo vamos a encontrar también en el Patriot, ¿sí? Dispositivos de bloqueo, los cuales vamos a identificar de manera lateral, ¿sí? Para poder tomar el collar cervical y ajustarlo al tamaño adecuado, que es algo que hablaremos más adelante. Bien, y si hablamos de bloqueos que sean totalmente diferentes, pues los que nos ofrece el Perfit de la empresa Ambu, ya que podemos identificar 4 bloqueos, 2 bloqueos laterales, 2 bloqueadores que son estos botones que tenemos aquí a los lados, los cuales bloquean totalmente esta canaleta o esta escalera de espacios, ¿verdad? Y tenemos estas 2 flechas, ¿sí? Podemos decir que son flechas, las cuales bloquean la parte de la selección de los tamaños. Entonces, si yo desbloqueara solo 2, el collar no se mueve. Necesito desbloquear totalmente los 4 dispositivos. Eso le da mucha más seguridad, ¿sí? a la selección de los tamaños y me permite que esté totalmente bloqueado. Entonces, ¿por qué considero que este sistema de bloqueo puede ser un poco mejor en los collares cervicales? Voy a colocar este ejemplo colocando en este espacio en no cuello, ¿sí? En la opción baja, la selección de este collar cervical. Si yo lo tengo en esta presentación y quiero llegar y desbloquearlo, no encuentro muy fácil por la parte y me toca que sacar toda la goma eva hasta encontrar el botón para poder desbloquearlo, ¿sí? La única manera de yo ver el botón es cuando está en las opciones Tall, donde cuando lo volteo el bloqueador está aquí muy fácil para llevarlo hacia el otro lado y poder permitir que se mueva, versus donde están frontales y lo único que me va a permitir que sean botones y yo no tengo que estar metiendo la mano por la parte posterior. Bueno, pasemos a hacer una comparación de 3 maneras diferentes de hacer mediciones dependiendo cada uno de los fabricantes. Siempre me preguntan mucho eso en los cursos de los programas de PHTLS, y es que ¿cuál es la manera correcta? Bueno, la manera correcta va a ser la que tu fabricante te indique. Ejemplo, para la empresa La Erdal con el Stivni, les recomiendo siempre ir a las indicaciones que tienen totalmente marcadas en un collar original, porque quiero hacer una apreciación. Saben que actualmente el mercado está invadido de collares cervicales chinos, podemos decirlos, ¿sí? Que imitan totalmente el modelo patentado de Stivni, el Erdal, en donde podemos encontrar que este tipo de empresas pues no le colocan las indicaciones atrás, y esa es una de las grandes diferencias entre los collares cervicales Stivni, que no son originales, ¿verdad? A pesar que vemos aquí la rueda completa para colocar el sticker, ¿sí? Pero él se nota en la calidad del material, es totalmente diferente, no son de tan buena calidad. Pero llegando al punto, no tenemos las indicaciones en esta parte.
Retomando las indicaciones de medición, pues el primer paso, según los fabricantes en este caso, es usar los dedos del operador. Quien va a colocar el collar cervical es quien hace la medición, y los puntos de referencia que yo le enseño a mis participantes en los programas de PHTLS es que usen el ángulo mandibular a la inserción del trapecio, pero los fabricantes en su cartilla o manual no usan esas referencias, trazan una línea justamente en el mentón hasta el hombro del paciente, y así lo describen y así lo colocan en su catálogo. Bien, así que ese es el punto de referencia anatómica. Y nuestro siguiente punto será trasladar la medición de de los dedos que medimos en el cuello de nuestro paciente. En este caso voy a hacer un ejemplo para una medición de 3 dedos. Siempre recuerden desbloquear su collar cervical, estírenlo al tamaño más largo posible, eso les va a permitir poder hacer una medición completa, y mejor ir achicándolo o colocándolo más corto al tamaño que encuentres. Vamos a retirar la parte de goma eva, ¿sí? Flexible, que no hace parte de la medición, y la indicación es colocar los dedos, ¿sí? En este caso voy a colocar dedo 1, dedo 2 y el dedo 3. El dedo 3 te indicará justamente, ¿sí?, cuál es el tamaño adecuado en el paciente. Para este ejemplo, ¿sí?, el tercer dedo estaría señalándome short. Bien, así que lo que voy a hacer a continuación es bajar el indicador a el tamaño de short. Bien, ahí vemos que el indicador está ok a este lado, y veamos aquí está en el lado de short, y bloqueo listo para usar. Ese es mi paso de el momento de la selección del tamaño. Para hacer una selección del tamaño en el collar cervical Perfit de Ambu, pues la recomendación: desbloquea totalmente tu dispositivo, déjalo en el tamaño más grande posible, ¿sí? En este caso acabo de dejarlo la grande, ¿sí? Y ahora vamos a identificar que el fabricante ha dejado una línea negra, ¿sí?, aquí, para tomarlo como punto de referencia. Voy a colocar ahora mis dedos, ¿sí?, desde este punto hasta que la parte inferior logre la medición del tercero. No tomes en cuenta el espacio de tu goma eva. Quiere decir que ahí tenemos, vamos a subirlo un poquito más para colocarlo aquí de lado a la cámara y se pueda ver. Ahí tenemos los 3 dedos de medición, y es donde voy a proceder a bloquear, bien, los 4 seguros, y estaría listo el collar cervical. Recuerden que aquí van a tener multiniveles, y eso les va a tener muy buena alternativa en el momento de la medición en sus pacientes. Bueno, y justo por los esquemas de medición que tienen los collares cervicales es que en este video decidí excluir tanto el collar cervical de Spencer, el italiano, el NEP-UP, y el Patriot americano, bien, ya que es muy particular de que ellos usan algo totalmente diferente. Mírenlo ustedes en el video. La línea de medición comienza en la parte, llamémoslo, casi inferior del cuello, con lo que toca con el esternón del paciente o el manubrio del paciente, y justamente miren que tienen una línea, y ellos lo que hacen es traspolar los 3 dedos. Entonces vamos a colocar la línea de medición, y el tercer dedo, que 1, 2, 3, el tercer dedo señalaría justamente el espacio de short. Bien, entonces vamos a desbloquearlo. Bien, aquí metemos los dedos por la parte posterior, lo desbloqueamos. Miren que hay veces es un poquito complicado desbloquearlo, y vemos como aquí el color cambió, lo subí a short. Vamos a bloquear un lado, vamos a bloquear el otro lado, y tenemos nuestro tamaño de indicación a 3 dedos. Miren que si fuera un cuarto dedo, 1, 2, 3, justamente iría a la opción
de regular, pero en este caso mi opción o el ejemplo que he venido siguiendo con los demás collares cervicales me marca este. Entonces miren este y este, qué particular es que la línea de medición esté frente al collar y no lateral como la encontramos en los demás collares cervicales, sea el Ambu Perfit o el Laerdal Stigny, donde los puntos de medición están de manera lateral. Estos son totalmente diferentes. Otra de las cosas particulares que podemos encontrar en los diferentes collares cervicales, y eso hace que un collar sea totalmente diferente al otro, justamente tiene que ver con el de la empresa Ambu, el cual es el único dispositivo de estos que tenemos para la demostración, el cual tiene una pieza basculante, así lo llama el catálogo, una pieza basculante de una barbilla o mentón, en donde vemos que es totalmente flexible versus los demás dispositivos que, a pesar que hasta tienen patentes, ¿sí?, diciendo que este tiene mejor soporte de mentón que este, y tiene una patente para eso, bien, en el mercado, literalmente se parece muchísimo un collar cervical a otro. Este es totalmente diferente en esa parte. Otra de las cosas particulares que podemos encontrar y que personalmente me gusta mucho, y ahí tengo que destacar mucho a la empresa Stigny y a la empresa italiana de Spencer, porque vamos a encontrar algo que ellos llaman un cierre de strap, el cual está totalmente, ¿sí?, vemos que a lo que nosotros llamamos velcro, ellos le llaman un cierre de strap, que está totalmente incorporado al material, ¿sí? Esto es algo que podemos ver justamente en este tipo de empresas versus el de Ambu, el cual es totalmente pegado, es una parte del velcro, el cual, pues, si lo tuviéramos que ajustar, aquí vemos que es totalmente diferente. Y pues encuentro algunas ventajas interesantes, solamente es mi apreciación, sobre este tipo de velcros o cierre strap que ya está adherido al material, al polipropileno. ¿Por qué? Porque no se arranca, y no sé si les ha pasado, pues sabemos que en América Latina, a pesar que todos los collares cervicales, buen tema de tocar en este momento, son desechables, un único uso, los fabricantes no recomiendan más usos, sino una sola en el paciente. Pues estos, con lavarlos, limpiarlos y varios usos, hace que estos materiales suelan despegarse en muchos casos. Y ahí podemos hacer una comparación con los materiales chinos, ¿no? Con la fabricación del Stigny, del Laerdal, el cual vemos que en su imitación, ¿sí?, es un velcro totalmente y no un cierre strap impreso o diseñado en el mismo polipropileno. Ya para ir terminando, vamos a ver otras de las características de los collares cervicales. Pues sabemos que los collares cervicales todos tienen aperturas frontales para la exploración, vigilancia, toma de pulso carotídeo, atención de emergencias de una vía aérea. Y a pesar que un fabricante a otro dice que tiene una apertura traqueal, como lo llaman en sus catálogos, más grande, y lo coloca como una virtud de su collar cervical, pues la verdad es que a simple vista uno no aprecia una diferencia en los tamaños de las aperturas traqueales. Pero vemos en la parte posterior de los collares cervicales algo particular, y es que los collares cervicales tienen aperturas, bien. Inicialmente yo siempre creía que las aperturas eran única y exclusivamente para la vigilancia o exploración, digamos la parte semiológica de palpación de la columna cervical en una exploración secundaria. Digamos, se coloca el collar en una fase prehospitalaria y el paciente llega a una fase hospitalaria donde se puede volver a palpar sin tener que retirar el collar. Y justamente estos espacios, ¿sí?, vemos que son muy útiles cuando hablamos de palpación cervical sin tener que retirar el collar cervical.
Los fabricantes dicen que estos espacios también sirven para el drenaje de fluidos, ¿ya? Y la exploración de sangrados en la parte posterior del paciente. Bueno, pues entre todos los espacios vemos que el de Ambu Perfit es un espacio muy pequeño, especialmente para ingresar escasamente 2 dedos para lograr hacer palpación, versus ejemplo la Erdal, donde puedo ingresar totalmente la mano si es que lo voy a usar para palpación. Realmente creería uno que, no sé ustedes, déjenme en sus comentarios, pero yo nunca he usado esos espacios para hacer ese tipo de palpaciones. Y es que cuando el paciente está en posición supina, lateralizarlo y hacer todo este proceso puede ser un poco engorroso y difícil para el paciente. Entonces yo personalmente nunca lo había usado, a pesar que ahora que he leído más los catálogos de los dispositivos para hacer este video, identifiqué estas curiosidades en los collares cervicales. Bueno, y ya para cerrar este video, definitivamente el mundo de los collares cervicales es gigante, ¿sí? Hay otras empresas que no tuve la oportunidad de tener en este momento para poder hacer comparaciones con ellos. Me encantaría en otro video tener algunos otros de los collares cervicales que por ahí he visto en el mercado que tienen algunas características totalmente diferentes a estos, que son interesantes. Y por qué no, déjenme en sus comentarios si les interesa que el próximo video de collares cervicales lo enfaticemos en indicaciones, ¿sí? Y justamente todo lo relacionado con las nuevas tendencias de por qué estos dispositivos no inmovilizan realmente, y las nuevas tendencias que muestran de que estos dispositivos son dañinos y deleterios para los pacientes. Aumentan la presión intracraneana, evitan el manejo de la vía aérea de emergencias, aumentan la posibilidad de broncoaspiración en el paciente. Bueno, erróneamente la mala colocación aumenta los costos, la parte económica en los hospitales con el exceso de radiografías. Y bueno, sería un tema bastante interesante y polémico que podamos discutir. Déjenme en sus comentarios y el próximo video lo podemos enfatizar en ese tema. Ha sido un gusto y espero les sirva toda la información que he traído para ustedes.